Hola, muy buenos días papás, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Restrepo, soy la docente encargada del grupo en el que se encuentra cada uno de sus hijos actualmente. Primero que todo, quiero agradecerles porque a pesar de la situación que estamos viviendo actualmente con esta pandemia, eh, no hemos dejado de estar muy pendientes de sus hijos, de mis estudiantes, no han dejado de estarme contactando frecuentemente para verificar dudas sobre las tareas, para aclarar algunos conceptos, algunas inquietudes pues, que a ustedes como papás se les pueden presentar. Entonces esto es muy valioso en este tiempo pues, que estamos viviendo actualmente con esta situación epidemiológica. Por eso primero que todo quiero agradecerles porque se nota bastante el acompañamiento que han tenido con sus hijos durante este tiempo. De hecho, estoy muy sorprendida, eh, porque son un grupo de niños que ha tenido mucho acompañamiento, independiente de las vicisitudes que se puedan presentar en cuanto a la falta de internet, en cuanto a la falta de algún equipo electrónico como un celular, una tableta, un computador. Entonces, en ese sentido, les agradezco por estar pendientes. Quiero también invitarlos e incentivarlos a que sigan haciéndolo, sigan estando pendientes, sigan en este acompañamiento tan importante con cada uno de sus pequeños, porque están en una etapa fundamental y crucial de sus vidas en la que el acompañamiento de su tutor o su papá y mamá son fundamentales. Listo. Partiendo de esto, quiero darles la bienvenida a esta escuela de padres que vamos a realizar el día de hoy. Va a ser una escuela de padres poco frecuente en el sentido de la metodología que vamos a emplear. Vamos a ser un poco más breves teniendo en cuenta las dificultades que normalmente se presentan con este tipo de plataformas virtuales y que además sé que algunos de ustedes también tienen que estar trabajando en ese momento y la idea es no demorarnos mucho. Listo. El día de hoy les quiero hablar de algo muy importante y es sobre los límites y las normas que les estamos imponiendo o enseñando mejor a nuestros pequeños. Listo. Para eso entonces les voy a compartir una pequeña presentación con una información que les va a ser muy útil a ustedes. Como ustedes saben, yo amo completamente esta labor tan hermosa que es la de poder ser la docente y la acompañante en este proceso de crecimiento y en este proceso de enseñanza-aprendizaje con sus niños. Créanme que los aprecio y los valoro mucho cada uno de ellos porque cada uno de manera individual cuenta con un sinfín de cualidades y virtudes que los hacen muy únicos y muy especiales a cada uno de ellos. Listo. Bueno, entonces quiero partir de algo muy importante y es la importancia de educar con conciencia y hacer mucho énfasis en la inteligencia emocional. Listo. Entonces, la inteligencia emocional es algo muy importante actualmente. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es lo que nos va a permitir al momento de ser adultos tener autocontrol, tener autoestima, nos va a permitir podernos relacionar de una manera adecuada con el otro en una sociedad como la que tenemos actualmente. Además de todo, nos va a enseñar a ser un poquito menos dependientes de ciertas circunstancias que son muy comunes. Entonces quiero partir de dos conceptos muy importantes y es que tengan muy en cuenta y muy presente qué es un límite y qué es una norma. Listo, entonces un límite según la descripción son todas aquellas líneas rojas que no se pueden cruzar jamás. Es decir, son situaciones que no son negociables, son excepcionales, no se pueden quebrantar. Un ejemplo, hay que ponerse el cinturón de seguridad, no se le puede meter el dedito al enchufe, no se le puede pegar a otro niño. Ese es un límite. Esto es algo que no es negociable, en lo cual no se admite discusión. ¿Por qué? Porque puede representar un riesgo y
una alteración de la seguridad de nuestros hijos. ¿Listo? Una norma ya es el otro concepto. Entonces, una norma regula la convivencia y marca como una especie de organización en una familia. Más que limitar, es reglamentar, es enseñar cómo establecer conductas en una sociedad, ¿cierto? Las normas no son como los límites que son tan innegociables, sino que las normas sí son como más flexibles, por decirlo de algún modo, y permiten la negociación. ¿Listo? Desde muy pequeños a nuestros niños tenemos que empezar a incentivarles esos dos conceptos en su comportamiento, los límites y las normas. ¿Por qué? Porque si no, a medida que vayan creciendo van a ser niños que tal vez no van a saber comportarse, que tal vez no van a saber medir las consecuencias de sus actos y de pronto no les va a importar cualquier tipo de resultado que obtengan a raíz de una decisión que tomen. Listo. Entonces hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que de pronto a muchos de ustedes les tocó y tuvieron que ser educados desde la firmeza. Es decir, unos papás, unos abuelos muy estrictos, es blanco o negro y punto, y si no, se gana una pela, se gana un golpe, y hasta cierto punto es una especie de maltrato. ¿Por qué? Porque no se da como lugar a la negociación, a la curiosidad, a la pregunta, a la explicación del porqué de las cosas. Entonces es muy importante tener en cuenta que la firmeza es tener los límites claros y consistentes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener un mejor aprendizaje. Pero la firmeza es como todo. Si se llega a un extremo muy alto de firmeza, es una persona, como les decía ahorita, muy estricta, que no admite una opinión diferente a la propia. Y existe otro concepto muy importante, que es la benevolencia. ¿Listo? Entonces la benevolencia es tener simpatía, buena voluntad, buena intención, afecto, bondad, ternura. Pasa mucho en muchos hogares, en muchas estructuras familiares, que se vive y se cría mucho, o sea, la crianza se da mucho desde la parte de la benevolencia. Entonces son niños que de pronto piensan que todo lo pueden lograr, todo lo pueden negociar, no tienen ningún inconveniente con sus padres porque los pueden convencer fácilmente. Son niños que de pronto no... sus normas de convivencia y sus límites no están, puede que no estén muy bien establecidos en ese sentido, porque pueden ser a extremo consentidos, a extremo malcriados, a extremo groseros, a extremo egoístas. Entonces todo extremo llega a ser negativo. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta esos dos conceptos o esos dos términos que son fundamentales para la crianza que ustedes les están dando a los niños, a sus niños. Entonces se debe tener un alto grado de firmeza al momento de tomar las decisiones, pero este se debe acompañar de un alto grado de benevolencia. ¿Listo? Si se da una mezcla, una relación adecuada, una relación sana de estos dos términos, se llega a una educación efectiva. ¿Listo? Entonces son niños que efectivamente tienen unos padres que son firmes en las decisiones que toman, pero son benevolentes porque pueden explicar por qué se tomó la decisión, porque no son unos papás inflexibles, porque no son unos papás que los maltraten, y sobre todo porque son unos papás que les dan amor. Listo, entonces no nos vayamos para ningún extremo, sino que lleguemos como a un equilibrio de las cosas. Hay algo muy importante que les quería decir, y es sobre 3 consejos que encontré en un artículo científico que estuve leyendo. Y es sobre unos comportamientos en los que muchas veces como padres
por la premura del tiempo, por las cargas que tenemos como adultos, por la carga laboral, por los problemas, los inconvenientes y tantas cosas, es muy fácil caer en lo que les voy a mencionar. Pero entonces quiero que tengan en cuenta que son comportamientos inadecuados por parte de los padres, porque puede que no den paso a una adecuada estimulación de la inteligencia emocional. Listo. Entonces es, por ejemplo, cuando ignoramos por completo los sentimientos de nuestros niños, de nuestros hijos, o como maestros también desde nuestro rol, ignoramos lo que el niño puede estar sintiendo o manifestando: llanto, tristeza, felicidad. Listo, entonces nunca caigamos en el error de pensar que los problemas de nuestros hijos, por ser niños y no ser adultos con cargas laborales como las nuestras, ni cargas pesadas como pues los problemas que acarrean normalmente la vida de los adultos, que los problemas de los niños son absurdos, son triviales, son nimiedades y realmente pues no son importantes. Listo, no caigamos en esto. Son tan importantes y es tan importante reconocer las manifestaciones del niño y sobre todo darles como un lugar en nuestra vida de adultos para que ellos se sientan confiados, se sientan con autoestima, se sientan que son queridos, que son importantes para su familia, y eso les va formando un carácter necesario para la vida. Entonces nunca caigamos en este error. Listo. El otro consejo es que no tratar de, por ejemplo, un niño expresó un llanto tenaz, está haciendo un berrinche o está súper enojado, y muchas veces los padres pensamos que la forma adecuada de manejar esos comportamientos o esas emociones que no están bien vistas sea pegándoles, o sea, la palmada del correazo para que se quede callado, para que deje de llorar, para que llore cuando tenga un motivo, porque eso es muy común, porque nos desesperamos, ¿cierto? Como adultos. Muchas veces también cuando lo hacen en la calle nos da mucha pena. Entonces, la idea es que no caigamos en esto, porque es que las emociones no se deben esconder. Esconder las emociones es poco sano. Entonces, la rabia es una emoción, la felicidad es una emoción, la tristeza es una emoción. Son completamente naturales y normales, y debemos enseñarle a los niños que es normal que se sientan así, que la rabia no es anormal, que los hombres no lloran. Muchas veces dicen que los hombres no lloran, que los niños no lloran, que eso es de mujeres, que no sé qué. No les enseñemos esto a los niños, porque todos los seres humanos, de hecho, la condición de ser humano se debe también a esas emociones, al hecho de razonar y al hecho de sentir. Desde el sentir es que nosotros actuamos muchas veces. Entonces no le enseñemos a los niños a que las emociones son malas, son negativas, no. Porque lo que es negativo o lo que puede llegar a ser perjudicial es lo que hacemos cuando sentimos esas emociones, cuando tenemos esos sentimientos. Entonces no podemos inhibir eso en el niño. Tenemos que, de hecho, incentivar y desde el diálogo y desde el amor poder impactar en lo que está sucediendo. Hijo, ¿por qué estás llorando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tienes rabia? ¿Eso por qué te está dando rabia? El punto es poder intervenir para que para esas emociones con esas emociones ellos no vayan a tener como comportamientos inadecuados ahí sí, como consecuencia de esas emociones. Listo. Y último consejo, muy relacionado y muy de la mano con lo que ya hemos mencionado, es que no menospreciemos y respetemos los sentimientos del niño. Lo que les decía ahorita, no le prohibamos que se enoje, no les peguemos si están llorando, no ser demasiado severos cuando ellos están irritables, no los ignoremos cuando están tristes, tampoco los ignoremos cuando están felices, cuando están sorprendidos, preguntémosles y estimulémosles esa curiosidad que a ellos los caracteriza. Listo, muy importante, papás, ténganlo muy en cuenta porque en serio que son consejos que en la crianza del niño van a funcionar muy bien. Bueno, por aquí les traigo un recuadro breve
sobre la disciplina en los niños en ciertas edades, desde los 0 hasta los 10 años. Les voy a hacer como una lectura rápida. Dice, de los 0 a los 2 años, la disciplina se basa en la prevención de accidentes, ¿cierto? Porque muchas veces los niños de 0 a 2 años no van a comprender lo que se les está explicando y por qué se les está explicando, aunque los niños son más razonables y más entendidos de lo que nosotros pensamos que son. Por eso es bueno explicarles, no puedes salir a la calle hasta ahora. ¿Por qué no? No, expliquémosles por qué. Te tienes que acostar a las 7 de la mañana, perdón, a las 7 de la noche, porque sí, y ya te acuestas, no. Expliquémosles por qué. Te tienes que comer estas verduras, porque sí, y ya, no. Hay que explicarles por qué, y desde la razón que ellos también vayan comprendiendo y vayan entendiendo las situaciones. Pero en la edad de 0 a 2 años, muchas veces puede que esto no ocurra. Entonces, la disciplina se basa en la prevención de accidentes. Recomiendan ignorar los berrinches, no ceder muy fácilmente a los caprichos y expresarles las normas sin gritar. Yo creo que esto aplica para todas las edades. No hay necesidad de gritar, no hay necesidad de golpear. Yo creo que todo puede ser de una manera equilibrada. Recuerden la firmeza y la benevolencia. De los 3 a los 4 años, explicarles bien las normas, por qué es esta norma, para qué me sirve esta norma. Otro, aplicar consecuencias educativas si no las cumplen. Reforzar lo que sí deben hacer antes de decirles que no continuamente. A los 5 años, colocar las normas en un lugar visible, es decir, escritas como una especie de tablero. Emplear el tiempo fuera si no cumplen las reglas. E inculcarles la empatía. La empatía es muy importante porque la empatía es la capacidad que yo como ser humano tengo para ponerme en el lugar del otro, para sentir compasión por el otro. Entonces es fundamental que les enseñemos a los niños a tener empatía. Y de los 6 a los 7 años, dialogar para prevenir malas conductas, no solo corregir, sino explicar nuevamente. Emplear los refuerzos positivos y poner consecuencias alcanzables para siempre cumplirles. De los 8 a los 10 años, dialogar y encontrar el porqué de sus actos, privilegios ante buenas acciones y nunca hacer sus tareas. Es decir, enseñarles ese tema de la responsabilidad y de la independencia. Entonces, papás, este es como un cuadro muy breve que espero que les sirva. Yo de todas maneras les puedo compartir la presentación si así lo desean, para que apliquen este tipo de acciones en su familia, en sus hijos, en sus vidas mismas. Listo. Por último, papás, que como les dije iba a ser un encuentro breve, quiero decirles algo muy importante, y es que los niños aprenden desde el ejemplo. Nosotros como adultos somos un reflejo para los niños, somos un espejo para los niños. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como adultos? Darles ejemplo, cumplir lo que decimos. Entonces enseñémosles y esforcémonos en enseñarles a los niños cosas positivas, cosas que los nutran, cosas que los enseñen a ser seres humanos y ciudadanos de bien. Listo, para finalizar, les voy a compartir un video muy especial que a mí me pareció muy bonito. Quiero que lo vean, apenas dura 4 minuticos y ya con esto finalizamos. ¿Están de acuerdo? Realmente me alegra que me hubieran acompañado este momentico. Muchas gracias por estar presentes, muchas gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos con el proceso de sus hijos. Y bueno, yo espero que podamos compartir estos momentos mucho más frecuentemente y que pues todo este tema del COVID-19 no sea un motivo para que nos alejemos y para que nuestros niños no sigan evolucionando en su proceso, sino todo lo contrario. Nosotros como seres humanos poder acoplarnos y adaptarnos a las diferentes circunstancias, y que gracias a Dios la tecnología existe y bueno, que sean momenticos muy
gratificantes, que sean momentos que puedan nutrirlos a ustedes y espero poder pues como aportarles algo con este tipo de encuentros y espero que pues ustedes también me retroalimenten y me aporten a mí. Listo, entonces los escucho. Ya para finalizar, ¿cómo les ha parecido? ¿Cómo se han sentido? Y de pronto las dudas que tienen acerca del proceso y de todas las actividades que hemos realizado con los niños.